Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Salmo 5, verso 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. En el piano Jesús de Barat, el nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a decirle al Señor que nos permita en este día un de repente de Dios y que Él nos hable. Amén. Póngase cómodo. Si ya saludó a su hermano, si ya lo saludó, muéstrele una sonrisita así, dígale: hermano, de esto se trata la vida del Señor, de sonreírle a la vida, de saber que hay victoria en Cristo Jesús. Y cuando yo le cuente lo que Dios tiene para usted y para mí en este día, usted va a decir: esto es grande y esto es poderoso. Amén. Y la Biblia dice que Él nos va a rodear como con un escudo de su favor. Un día vinieron a presentarse los hijos de Dios delante del Señor, y ahí estaba Satanás todo aburrido porque no había podido tocar la vida de Job, y estaba bravo y molesto, y estaba diciéndole al Señor: ¿acaso no le has rodeado? ¿Acaso no proteges todo lo que tiene? Es que está rodeado de tu favor como un escudo. Qué buen lector y qué buen conocedor de la palabra David, que cuando hizo ese Salmo 5 dijo: así es mi vida, estoy rodeado, dígalo conmigo, estoy rodeado del favor de Dios como un escudo. Estoy rodeado del favor de Dios como un escudo. Y de ese escudo quiero hablarte en este día. Y ese escudo se llama favor extremo. Es eso que no sabes por qué Dios te ama tanto. Es eso que no sabes por qué el que te escogió desde antes de la fundación del mundo ha hecho contigo esto. De repente piensas en tu origen y dices: yo, el más pobrecito de todos. De repente una persona que nos acompaña desde el extranjero, y yo que no estoy en mi tierra, y otra persona que su hogar está en batalla en este día dice: y yo, me hablas a mí del favor de Dios con mi matrimonio como está y con mi salud como está. Pero la Biblia dice que todas las cosas hacen parte del favor de Dios. Y no quiero solamente detenerme en lo que nosotros pensamos y en lo que dijo Dios. En San Juan 15, en el verso 16, en la parte A, el Señor Jesús dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ustedes son unos elegidos. Mire al que está a su lado y véale esa cara de elegido que tiene, esa cara de hombre precioso que Dios ha escogido. Tal vez alguien dice acá: es que yo no nací en cuna de oro. Y otra persona dice: ay, pero yo nunca he tenido plata. Y alguien dice: y yo hoy que ni siquiera tengo trabajo. Pero no son las circunstancias las que nos van a rodear, sino favor, favor. Y me encanta como lo dice el salmista, porque dice: yo estoy rodeado de un favor extremo, de un favor impresionante, de un favor que solamente Dios puede colocar alrededor de mi vida. A mí me encanta Proverbios 18:10, dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Así que quienes estamos rodeados de su favor, somos también levantados por Él, somos también levantados por su gloria. Y hoy vamos a verlo bíblicamente en 2 de Samuel capítulo 9. Sé que todos conocen la historia, pero mientras estudiaba la palabra no puedo perderme nunca esta historia. Es una historia que toca siempre mi corazón. Esta es la cuarta entrega de Vida Abundante, y hoy quiero ofrecerte uno de los regalos de la vida abundante. Y uno de los regalos de la vida abundante es el favor extremo. Es ese favor que está por encima de nosotros. Un día iba con mi madre por San Victorino comprando los uniformes de las servidoras de la casa de Dios,
con mi madre o con mi hermana Sandra Marisela tenemos un fenómeno. No podemos estar juntas porque no paramos de reír. Es una cosa que nos pasa. Inmediatamente comenzamos a hacer algo, comenzamos a reír. Entonces íbamos las dos por la calle 12 con 10 tomadas de la mano y riéndonos, cuando de repente el Espíritu Santo me hizo detener. Yo paré. Y cuando paré hice así como los dibujitos animados. Enfrente mío había una alcantarilla tamaño familiar. Cabíamos mi madre y yo juntas y no saldríamos ni en el periódico. Todavía hoy, como cuando estás durmiendo y te sueñas que te vas a caer de la cama y haces así, todavía hoy cuando lo pienso hago así. Todavía creo que han pasado unos 10 años y todavía digo, rodeados estamos de su favor. Simplemente Él puso a través de un ángel la mano sobre mí y yo hice así. La gente que estaba alrededor decía, ¿cómo la vieron? Había una chichonera, decimos en Bogotá. Había un gentío, todos empujaban a todos y nosotros no la vimos. Pero el escudo de favor extremo que hay alrededor nuestro nos defendió a mi madre y a mí del plan que tenía el enemigo para ese día. Y cada día podemos ver el favor de Dios. Yo creo que a ese denominado ángel de la guarda, que sí es tu dulce compañía, que siempre está ahí guardándonos, cuando lleguemos al cielo y nos diga, y ese día que lo iban a atracar, y ese día que usted se iba a estortillar, y ese día que se le iba a derramar la leche, y ese día yo estaba ahí para librarte, porque como con un escudo nos rodeará de su favor. Y no importa si usted nació en cuna de oro, y no importa si usted nació en un pesebre, y no importa si hasta hoy la economía o la salud o alguna área de su vida no está perfecta, porque simplemente el escudo de favor no depende de usted, depende de Él. Gracias a Dios que depende de Él, porque nunca, nunca, nunca se va a ir. Y me encanta, porque como seres humanos a veces decimos, ya no le ayudo más, ¿cierto? ¿Te has puesto brava? Bueno, cuando éramos chiquitas nos poníamos bravas con el pelo. ¿Recuerdan, niñas? No se me quedé así hasta los 50, hágame el favor, ¿cierto? Eso hacíamos antes y ya no te ayudo más. Pero tenemos un Dios que nunca, nunca nos va a decir, ya no te ayudo más. Anoche me decía el Señor sobre la madrugada, es una palabra que quiero mucho, es Isaías 46, hasta las canas te soportaré y hasta la vejez te llevaré conmigo. Yo, ay, gracias, Señor, sé que soy insoportable, pero gracias, porque necesitas oírlo, necesitas saber que Él te va a soportar y te va a rodear. Y me encanta esa historia. Si vamos juntos a 2 Samuel, yo voy a contártela parafraseada, pero levante su mano derecha y prometa que usted la va a leer. Son solamente 15 versículos hermosos, sencillos, poderosos, pero son quizás la palabra que tú necesitas hoy para saber que tu vida no depende de las circunstancias, que tu vida no depende de tu economía, que tu vida no depende de cómo tu matrimonio esté hoy, que tu salud no depende del diagnóstico que haya dicho el doctor. Y todas las cosas que podamos imaginarnos, nuestra vida no depende de eso. Fíjate que esta historia nos habla de un niño que sí nació en cuna de oro. Fíjate, y que no tiene que ver con su nacimiento, que él haya tenido una vida de bendición. Fíjese que no, llegó hasta grande y este niño se llama Mefiboset. Y estaba lisiado de los pies. Bueno, estar lisiado de los pies en el reinado de David significaba no poder ir a la casa de Dios. Recuerda, ni los cojos, ni los ciegos, ni quienes tuvieran cualquier cosa de enfermedad. Pero por ese malentendido bíblico que siempre aclaramos, que la gente comprendió mal. Pero vamos a contextualizarnos. Dice el verso 1: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Entonces, esta es la cuarta entrega de vida abundante, y este regalo de la vida abundante
es el favor extremo, es esa protección que viene justo y a tiempo. Dios dijo allí en Hebreos capítulo 6, recuerda que en tiempo aceptable te he oído y en tiempo aceptable te he respondido. Es una paráfrasis de Isaías. Así que cuando pensamos en esto, pensamos en la historia. David estaba, contextualicemos un poco para quienes no son muy lectores de David. David estaba en su momento. David estaba en gloria. No solamente había logrado consolidar el reino, es decir, estaba poderoso, sino que aún sus enemigos lo respetaban y le enviaban platica en carácter de impuestos. Era una cosa impresionante lo que era el reino. Y yo no sé cómo seas tú en el momento de la bendición, no lo sé, porque a veces la bendición te hace mirar por encima del hombro, yo no lo sé. Hay personas que decimos en Colombia, no sé cómo lo digan los hermanos en Venezuela, en Chile, en España, que no han visto a Dios y cuando lo ven se asustan. Y entonces de repente la economía les hace mirar por encima del hombro, la economía les hace pensar que son especiales y son, como lo decimos en la iglesia Emanuel, pobres que lo único que tienen es dinero, porque no tienen nadita más, ni don de gentes, ni actitud, ni amor, ni nada. Pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, el que en Jerusalén va a reinar en el milenio como segundo después del Señor Jesucristo, es un hombre especial. Y cuando usted lea a David, vea a la persona del Señor Jesucristo y qué fue lo que hizo que el Señor amara a David. Pero está en su casa, en el momento más grande de gloria de su vida. Todavía no había pecado, todavía tenía esa dulce comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el dulce cantor de Israel. Y de repente dice, habrá una promesa que yo hice en mi vida que no he cumplido. Habrá una promesa. Yo quiero que esa pregunta te la hagas hoy en tu corazón y en tu espíritu. Y dijo, habrá una promesa que yo no he cumplido. Y entonces se pregunta, ¿alguien sabrá de la casa de Saúl? Para quienes no conocen el contexto histórico, Saúl era su archienemigo, un hombre que por más de 13 años lo persiguió y que cuando lo tenía enfrente lo intentaba matar. Era una cosa muy difícil. Sin embargo, Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, que hicieron una amistad impresionante. Se hicieron una amistad tan grande que las únicas armas que habría sobre la tierra, porque Israel no tenía por los filisteos permiso de tener armas, cargaba un talabarte, que era una cosa un poco rara, cargaba una capa y cargaba una espada mal afilada, no una espada de verdad. Jonatán se las obsequió a David como pacto de su amistad. Y cuando pasan los años, yo quiero que conozcas a las personas conforme al corazón de Dios. No está pensando en el odio y en todo lo que Saúl le hizo. No está pensando en la persecución, en todo el mute que tuvo que comer, en lo que pasaron sus padres, en lo que pasó su esposa, porque por la persecución de Saúl, David quedó sin esposa, David quedó sin papá y mamá, David quedó sin hermanos, y no porque él los matara, sino porque su esposa fue entregada a otro hombre como venganza de Saúl con David, y su papá y su mamá tuvieron que ir a vivir a Moab, donde enemigos de Israel, para que los ayudaran. Entonces podía pensar en todo lo malo, y cuando está en el poder podía decir, ahora sí tengo como vengarme, ahora sí hay la plática y el poder para devolverle a Saúl lo que me hizo. Pero contrario a cualquier hombre normal que tiene una prisión de amargura y de dolor, David dice, ¿quedará alguien a quien yo le pueda hacer bien? Iglesia, escuche las palabras de David. ¿Habrá alguien a quien yo le pueda hacer misericordia? Yo escucho estas palabras y mi corazón tiembla cuando pienso en el poderío militar de David. Lo que pensaría un rey normal, un rey que no es conforme al corazón de Dios, es: si queda alguien de la casa de Saúl, yo lo voy a matar, porque ese va a ser un tropiezo para mi reino. Tengo que ir a buscar a los descendientes de Saúl y acabarlos. Pero él le pregunta a Siba, quien en vida de Saúl había sido el sirviente principal de la casa de Cis, que es el padre de Saúl, y le dice: ¿habrá alguien
¿Habrá alguien a quien yo le pueda hacer misericordia? Se lo pregunto. Cuando usted prospera, cuando usted tiene un ingresito especial, cuando usted hace una comida muy rica, lo primero que viene a su mente es: ¿habrá alguien con quien yo pueda compartir este éxito? ¿Habrá alguien con quien yo pueda compartir esta bendición? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien a quien nosotros podamos extender misericordia? Pero mediaba una promesa linda. Si me colocas 1 Samuel 20:15, mediaba una promesa. En 1 Samuel 20:15, David había hecho una promesa. Esa promesa dio origen a una canción que se canta en Colombia: si te mueres tú, yo ayudo a tu familia, y si me voy yo, tú ayudas a la mía. ¿Recuerdas? Uno de nuestros maestros hizo una canción y estoy casi segura que la basó en las escrituras. 1 Samuel 20:15 dice: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Note, en su palabra profética le está diciendo a David: cada uno, dígale al que está a su lado, uno por uno de tus enemigos será quitado. Uno por uno de tus enemigos será quitado. Y cuando eso pase, no te olvides de la casa de David. ¿Y sabe qué dice Jonatán? Yo también soy de la casa de David. Yo también soy de la casa de David. Impresionante. Y entonces este muchachito llamado Mefiboset, ahora vamos a la otra cara de la moneda. Ahora es el niño de Jonatán. Es decir que, perdóneme si le he hecho perder un momentico la historia, vamos a ver las dos caras. Aquí en la mano derecha está David, es el rey más poderoso de la tierra. Es la razón por qué los israelitas no aceptaron al Señor Jesucristo, porque no se imaginaban un rey que no tuviera la gloria de David. Pobrecitos, en estos próximos días serán engañados con falsos mesías, precisamente por eso, porque no aceptaron la gloria del unigénito de la creación. Y en su día se convertirán todos en un mismo día. Y está allí David en su gloria y se pregunta: ¿por quién puedo hacer misericordia? Al otro lado está un niño que nació en cuna de oro, que nació para ser príncipe, que cuando era bebé tuvo las mejores cobijas, la mejor cama, la mejor ropa, el mejor alimento, que tenía 3 o 4 nanas, aparte de que su mami, la teología no lo dice, no la Biblia, parece haber partido en razón de que fue cuidado por nanas. Cuando los filisteos atacaron a Saúl y finalmente Saúl murió y Jonatán partió a su lado, porque a pesar de que Jonatán era gran amigo de David, nunca dejó de luchar al lado de su papá. Jonatán también es un tipo de la verdadera forma de ser cristiano, de la lealtad hasta la muerte. Y entonces Jonatán había dejado, cuando fue a la guerra, a su niño, a Mefiboset pequeñito, un niño que la teología nos dice que tenía menos de 5 años, con su nana. Cuando llegó al campamento la noticia de que los filisteos habían dado muerte a Saúl y le habían dado muerte a Jonatán, seguían ellos, y que los filisteos venían para el campamento era entre Gabaón y Gibea, que era la ciudad principal de los benjamitas. Y cuando llega allá la noticia, la nana de Mefiboset lo alza, y por el camino, al ir corriendo, se tropieza. No es un tropiezo de me tronché el pie. La Biblia dice que el niño perdió sus 2 pies y desde entonces tenía que arrastrarse por la colita. Yo sé lo que es eso, porque cuando fui al Tolima por primera vez a conocer a mis suegros, había un Mefiboset en ese lugar. Había un niño que está en los cielos ahora, que se llamaba Oscar, que quienes están allá en el Tolima acompañándonos en esta hora lo saben. Se sentaba en su piso y se arrastraba por su colita. Y en el primer día que mi esposo y yo estuvimos allí,
Dios le levantó y le paró. Oramos por él y el Señor no permitió que nunca más se tuviera que arrastrar. Pero Mefiboset no tuvo esa bendición. Entonces en Israel, de los tiempos de David hacia adelante, quien estuviera lisiado tenía que ir a vivir a un lugar que era llamado lugar de dolor, un lugar llamado Lodebar, donde vivían las prostitutas, los mendigos y las personas que estaban enfermos. Para quienes no lo saben, adelantico de David y en los tiempos más tristes de la economía mundial, es la razón por la que yo no acepto que la mujer se sienta hoy hecha a un lado y que la mujer levante banderas de feminismo, cuando el Señor Dios Todopoderoso nos dio la posición de honra más grande, que es la que tenemos hoy. Del año 1000, donde está David, hasta los siguientes 1000 años del Señor Jesucristo, la mujer solamente podía mendigar o prostituirse si no tuviera un hombre a su lado, y no era menos peor para quien estaba enfermo, ni un poquitico mejor. Mefiboset estaba lisiado de sus 2 pies y su destino era la mendicidad, y no en lugar donde la gente tuviera algo que darle. En Lodebar todos eran pobres, así que simplemente en ese lugar de tristeza y dolor, sumado a su enfermedad física, sumado a que tenía que arrastrarse todos los días de la vida, a Mefiboset le cabía la frase: eres un arrastrado. Y un día está en su lugar el que nació príncipe, el que sí nació en cuna de oro. Llega el que había sido su sirviente, el que estaba viviendo en su casa, el que estaba comiéndose su papita y su comida, un hombre llamado Siba, y le dice: el rey te mandó a llamar. Cuando escuchamos eso, yo creo que la tierra se estremece. Yo creo que cuando escuchamos eso, porque usted y yo somos como Mefiboset, el rey nos mandó a llamar. Usted estaba en un Lodebar que yo no conozco. Ustedes estaban en un Lodebar de tristeza, de dolor, de tener que salir de su nación, de su economía. Alguien está en el Lodebar de haber perdido su matrimonio. Alguien está en el Lodebar de haber perdido un hijo. Unas personas conocidas mías perdieron un niño de 18 años esta semana por cáncer en su cabeza. Creo que eso es un Lodebar. Y de repente él está allá y le dicen que David lo está buscando. Y eso no son buenas noticias. Eso no son buenas noticias. Él dice: me van a matar. Y el terror se apodera de él, porque aunque está lisiado, tiene un niño bebé que se llama Micaías. Y él dice: entonces, si mi hijo la está pasando muy mal porque yo soy pobre, mendigo y lisiado, ¿cómo la pasará sin mí si David me mata? Pero cuando llega a la casa de David, me gustaría que escuche estas palabras tan hermosas. Cuando llega a la casa de David, cuando le pregunta a David a Siba: ¿hay alguien que queda en la casa de Jonatán? Escucha la respuesta de Siba. Hace esos comentarios inapropiados que hace la gente. Es que él está divorciado, para tratar de por debajear a las personas. Es que él no tiene trabajo. Es que él está enfermo, para tratar. Y entonces hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda honrar. Y él dice: un muchachito que es hijo de Jonatán, pero está lisiado de los 2 pies, porque espera que el decir no sirve para nada, no vale, le quite fuerzas a David. David diga: ¿para qué traigo a mi casa un lisiado? Pero David hace caso omiso de ese comentario. David no escucha esas palabras porque él es un hombre conforme al corazón de Dios, y dice: tráiganmelo. No importa que sus pies estén lisiados, no importa que no valga nada, no importa que haya sido mendigo toda la vida, tráiganmelo. Se va a sentar en la mesa del rey, se va a vestir como los hijos del rey, y desde hoy en adelante será uno más de los hijos del rey. Es una cosa impresionante, iglesia. Por eso hablamos de favor extremo. ¿Qué se imaginaba
Mefiboset. ¿Sabes que Mefiboset no tenía memoria de lo que era el reino? Porque cuando él salió del reino tenía 4 años. Tal vez no recordaba sus vestidos de gala, tal vez no recordaba sus vestidos de príncipe. Llevaba tantos años en Lodebar que ya no recordaba lo que comían los príncipes y cómo trataban a los príncipes. Y cuando llega, él le dice a David: ¿para qué me quieres aquí? Está temblando, una rodilla da contra la otra, porque él dice: David ciertamente me va a matar. Y dice el verso 6: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, porque él quería decirle: si te toca matar a todos tus enemigos, tengo un niño pequeñito que todavía no tiene 5 años y no quiero que pase lo que yo pasé si yo me muero. Y si tú no matas a mi niño también le va a tocar mendigar si se queda sin papá. Y entonces David lo mira y le dice: no tengas miedo. No, yo no te traje para eso. Yo no te traje para decirte que yo acabé a tu familia, que yo soy el rey. Yo ni siquiera tuve nada que ver en eso. Yo no quería el reino. Y vamos a ver lo que le dice. Y le dice David: no tengas temor, verso 7, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Déjeme decirle cómo dice eso hoy en el Nuevo Testamento. Hoy esto dice: hermano, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de mi Hijo Jesucristo, que derramó su sangre en el Calvario por ti. Yo voy a hacer contigo misericordia y a ti no te va a faltar nada, y yo te voy a rodear de mi favor como con un escudo. Es increíble y es maravilloso, porque contéstame, Mefiboset, si lo lees conmigo. Contéstame, Mefiboset. Verso 8: e inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En el Antiguo Testamento la expresión perro es lo que no vale nada. Es la razón por la que la mujer sirofenicia se acerca a Jesús y le dice: aún las migajas que caen de la mesa los perros se las van a comer. Sí, porque todo mendigo se sentía un perro. Y nosotros aún a veces utilizamos esas expresiones. Pero David le dice, y esto me encanta, porque David le dice: no, Mefiboset, tú para mí no eres un perro, tú para mí eres un príncipe. Vas a comer en la mesa del rey, vas a vivir en la casa del rey, vas a vivir y vestir de los vestidos del rey, y a ti nunca más te va a volver a faltar nada. Me parece maravilloso, iglesia, porque esto despierta la gratitud. Este es el favor inmerecido de su gracia que nos fue derramado. Yo creo que por minutos, por meses, por años, por semanas, todos estamos y estuvimos algún día en Lodebar. Yo creo que por alguna circunstancia, la enfermedad, el dolor, la pobreza, la deuda, las dificultades de hogar, algún día nos llevaron a Lodebar. Y allí nos encontrábamos cuando Jesús, metiendo sus manos al lodo como David, porque la diferencia, y por eso Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es que Jesús no mandó a Siba. La diferencia es que Jesús fue Él mismo. Él mismo fue a Lodebar a sacarte. Él mismo fue a Lodebar a decir: tú eres príncipe, tú no puedes vestir de esa manera, ni comer de esa manera, ni vivir de esa manera, porque tú eres mi Hijo amado. Y cuando yo veo esto en la palabra de Dios, me sorprende, porque David le dice algo muy especial y es maravilloso. Termina el verso 10 diciendo: el rey le dice a Mefiboset: el hijo de tu Señor comerá siempre a la mesa. En el verso 11, en la línea final, el rey se dirige a Mefiboset y le dice: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Como uno de los hijos del rey. Usted y yo, amada iglesia, no salimos de Lodebar para vivir de cualquier manera. No salimos de Lodebar para seguirnos quejando. No salimos de Lodebar para seguir sufriendo, porque el Señor dijo: vas a vivir como uno de los hijos del rey.
Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.